Buenas noches. Me da gusto nuevamente volver a verlos también. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el día de hoy, ¿verdad? Hermanos, así, antes de iniciar, como cada inicio de predicación, vamos a encomendarnos a Dios, que sea el que nos guíe y también el que nos ilumine en su palabra, ¿sí? Vamos a pedir ayuda a Dios en oración. Oremos juntos. Dios creador, le damos muchas gracias. Gracias le damos por habernos permitido un día más de vida. Gracias también le damos por esta grande oportunidad que usted nos da. Todavía hasta ahora usted tiene misericordia y amor para con cada una de las personas. También espera que los hombres vengan delante de usted para que puedan conocer su evangelio, para que puedan ser libres del pecado y obtener la vida eterna. Le damos gracias por eso y también le pedimos que, ya que hemos venido hasta este lugar, usted también nos ayude, que sea el Espíritu Santo el que también controle nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos estar completamente atentos a su palabra, que podamos comprender y aceptarla como palabra suya. Por favor, también a mis hermanos, los invitados que vienen en camino, que usted sea también que los guarde y los cuide hasta que lleguen a este lugar y que no tengan ningún impedimento para poder llegar. Este tiempo también queremos encomendarlo confiadamente en su mano poderosa. Todos se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos ama siempre. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, también nuestro seminario día 2, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que hemos aprendido el día de ayer? Un poco, ¿verdad? Vamos a iniciar leyendo juntos este versículo. Leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aunque ustedes no recuerden toda la palabra que el día de ayer han escuchado, solamente algunas palabras claves o también algunos temas claves, sería bueno que recordaran. Por ejemplo, Dios está vivo, Dios es creador. También la Biblia, la palabra de Dios es verdad. Tiene las pruebas para poder comprobarlo, como el día de ayer nosotros hemos podido ver, ¿cierto? También nosotros aprendimos una parte muy importante, y es que cada uno de los hombres es la imagen de Dios. Ustedes en realidad, ¿qué son? La imagen de Dios, que es el Espíritu, ¿verdad? Entonces todos nosotros también, aunque vivimos en esta carne, solamente como vimos 70 o 80 años, todos nosotros somos seres espirituales, creados a la imagen de Dios y con el propósito de vivir eternamente en el cielo junto con Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de ustedes y también el que tuvo al momento de crearlos, ¿verdad? Por eso también, de hecho, el día de hoy estamos aquí, para poder aprender acerca de ese propósito y también nosotros recordar cuál es nuestro verdadero valor en este mundo. Por eso San Juan 17:3, el cual acabamos de leer, nuevamente yo se los leo, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros desde el día de ayer hemos estado conociendo acerca de Dios verdadero. ¿Por qué? Para poder nosotros tener una fe basada en la verdad, una fe basada en la Biblia, tenemos que conocer qué es lo que habla la Biblia acerca de Dios verdadero, el Dios que aparece en la Biblia. Entonces, cada una de estas palabras claves que yo he subrayado aquí, vida eterna, Dios verdadero y Jesucristo, todas estas palabras se conectan una a otra. Para poder obtener la vida eterna, primero el hombre tiene que conocer al Dios verdadero, cuáles son sus características y sus atributos. También nosotros tenemos que conocer acerca de Señor Jesucristo, que nos ha dado la vida eterna, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, para poder cumplir el propósito de nuestras vidas, tenemos que conocer al Dios verdadero. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? Y también al final de este seminario, en el último día, aprenderemos acerca de este hombre llamado Jesucristo, el cual ha venido a este mundo a derramar toda su sangre para poder perdonar y quitar todos nuestros pecados. Pero antes de eso siempre existe el orden en el cual primero tenemos que conocer a Dios. Y para recordar un poco de lo que nosotros aprendimos el día de ayer, vamos a recordar algo muy peculiar y también algo muy importante e incluso algo muy famoso, ¿no?, en la historia de la humanidad. Viendo la Biblia en
libro de Génesis, lo que el día de ayer aprendimos es acerca del primer hombre y la primera mujer que existieron en este mundo, los cuales fueron creados por Dios. ¿Quiénes eran? Adán y Eva, ¿verdad? Los cuales, viniendo a este mundo siendo la creación de Dios, ellos han desobedecido a la palabra de Dios. En otras palabras, ellos han cometido el pecado delante de Dios. No han cumplido su objetivo por el cual Dios los había creado. Entonces, miren, algo que nosotros podemos aprender acerca de esta historia es lo que pasa en consecuencia de pecado, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos acerca de Dios, la gente a veces tiene una imaginación propia, un criterio o pensamiento propio al hablar acerca de Dios. Piensan que Dios es amor, que sobrepasa todas las cosas que el hombre haga. Piensan que todos somos hijos de Dios. Piensan que nadie entre los hombres será juzgado. Tienen el mal concepto acerca de Dios. Pero al revisar la Biblia, claro que podemos encontrar a un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Pero viendo toda la historia, incluso la primera historia, desde el inicio, podemos encontrarnos con esto que Dios ha hecho, el cual ha efectuado el juicio a causa del pecado que el hombre ha cometido, ¿verdad? Por eso yo quiero que recordemos, para llegar hasta el punto de conocer cómo obtener la vida eterna, tenemos que ir siguiendo paso a paso lo que la Biblia dice para poder llegar hasta el punto de la vida eterna. ¿Cómo es que el hombre puede conseguir obtener el propósito de su vida al obtener la vida eterna? Conociendo a Dios en esta parte, nosotros el día de hoy vamos a aprender también acerca de otra historia muy importante, la cual es el juicio al mundo antiguo. Aprenderemos también acerca de la tribulación de Israel y también de la restauración de Israel. Entonces, llevando un poco el hilo acerca de esto, que Dios juzgue el pecado, aprenderemos esta parte también en el juicio que Dios hizo al mundo antiguo, ¿verdad? Y para que nosotros podamos adentrarnos en ese tema, hay algo que debemos de conocer sin falta de parte de Dios. Conoceremos a Dios y así podremos llegar a la vida eterna. Aquí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, yo se los leo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Saben cuáles son los dos atributos de Dios que podemos encontrar en este versículo? Primero, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Cuando vemos los pasajes de la Biblia como este, podemos encontrarnos que Dios es amor, como ya todos lo sabemos, ¿no? Pero la Biblia también dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Desde el inicio hasta esta parte está mostrando a un Dios que es un Dios de amor, y el resto del versículo está hablando acerca de un Dios juez. Entonces miremos, Jehová, tardo para la ira, hablando acerca de que Dios es tardo para la ira. Esto quiere decir que en ningún momento Él va a efectuar el juicio. Lo que está diciendo aquí es que Él es tardo para la ira, retarda su ira. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Él quiere perdonar el pecado, la iniquidad y la rebelión del hombre, ¿cierto? Entonces, miren, aquí podemos pensar en algo acerca de nosotros mismos, acerca del hombre. Viviendo en este mundo, si nosotros checamos nuestra vida y revisamos cuál ha sido nuestra vida hasta el día de hoy, podemos pensar en lo siguiente. Estamos muy acostumbrados a llevar una vida rutinaria, ¿verdad? Para usted fue muy rutinario el día de hoy despertar, ¿cierto o no? Pero ¿saben quién hizo que su corazón siguiera latiendo hasta el día de hoy para que pudiera despertar? Dios. Pero cuando usted despierta, piensa en el amor de Dios, en que ha sido por la gracia de Dios. Todo el tiempo estamos respirando, ¿no? El aire, el oxígeno, para mantenernos con vida. Entonces, ese aire que nosotros respiramos, ¿quién nos lo ha dado? ¿Alguien de ustedes está pagando por el oxígeno? No, ¿verdad? No estamos pagando por eso. Es algo en nuestra vida que incluso ya es normal. Todos tenemos la comida al día, todos tenemos un techo donde podemos dormir.
y vivir, ¿cierto o no? Entonces ahora pensemos en eso. Para cada uno de nosotros, esto ya es algo rutinario, ¿no? Lo es, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, cuando en la vida del hombre algo le pasa, alguna desgracia, tiene alguna carencia, tiene algún problema, alguna dificultad, en ese momento se pregunta o se cuestiona: Dios, ¿por qué me permites esto? Dios, ¿por qué a mí no? ¿Por qué otra vez a mí? ¿Cierto o no? Así a veces pasa en la vida del hombre, pero no nos hemos puesto a pensar durante cuánto tiempo Dios ha retardado su ira. Todo el tiempo el hombre está pecando y yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Dios no nos juzga en el momento. Dios no nos castiga exactamente en el momento en el que hemos pecado. Al contrario, Dios está derramando su gracia en todo momento de nuestra vida, dando lo que necesitamos para poder sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nos pasa algo, pensamos que Dios nos debe algo, ¿no? Pensamos que Dios nos tiene que dar más de lo que nos ha dado hasta este momento, ¿cierto? Pero hay algo que tenemos que pensar. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia. Quiere decir que Dios está retardando el juicio. Pero el hecho de que Dios esté retardando el juicio para los hombres no quiere decir que no lo va a llevar a cabo. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Y cuando vamos avanzando en la Biblia, podemos encontrarnos palabras como estas, que están hablando acerca de la ira, del justo juicio de Dios. Yo se los leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este fue un versículo que ayer también leímos, ¿no? Hablando acerca del principio de la creación que Dios ha hecho. La Biblia dice: la ira de Dios se revela en contra de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es el hombre, ¿cierto? Y cuando avanzamos, dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, vamos a leer juntos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, viendo la vida de los hombres que se apartan de Dios, que se alejan de Dios. Esto es lo que hacen. Dice acá: con injusticia detienen a la verdad, porque lo que de Dios se le conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Pero aquellos hombres pervertidos están deteniendo la verdad, aunque Dios ya lo mostró y también se hace visible dentro de la creación para todos los hombres. Dice que ellos, aún conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué les parece? ¿Alguna persona que lleva este tipo de vida no merece el juicio directamente de Dios? Lo merecería, ¿no? Pero Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y que perdona también el pecado. Él está retardando su juicio, Él está retardando el pecado, el juicio hacia el pecado de los hombres. Y hay algo que tenemos que recordar. Cuando vivimos en este mundo, a veces el hombre se siente dueño del mundo, ¿verdad? Y leamos juntos este versículo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que nosotros íbamos a aprender en este momento es acerca del juicio al mundo antiguo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos aprendiendo hasta este momento es acerca de la tardanza que hace Dios por medio de su ira, por medio de su juicio. Él está retrasando y tardando. Y la Biblia nos confiesa así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir que todos nosotros, tanto usted como yo, somos de Dios, ¿verdad? Pero viviendo en este mundo, a
a veces el hombre se siente dueño de este mundo, ¿no? Pensando que las cosas le pertenecen, que todo ha sido gracias a él mismo. Cuando una persona, un hombre, se aparta de la presencia de Dios, no piensa en Dios, vive de esta manera, pensando que el mundo puede ser suyo, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a aprender? El juicio de Dios. El juicio de Dios al mundo antiguo. Entonces, viendo la historia en el libro de Génesis, conocemos bien, ¿no?, lo que Dios ha hecho y lo que Dios observó. Después de que Adán y Eva pecaron, toda su descendencia, todos sus hijos, también tenían ahora en su naturaleza el pecado, ¿verdad? Yo les leo. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era para siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. En la Nueva Traducción Viviente explica muy bien acerca del acontecimiento que Dios hizo, acerca del sentimiento que Dios tuvo, lo que el hombre hacía. Partiendo desde Adán y Eva, ya toda la humanidad comenzó a corromperse, ya todos los hombres comenzaron a alejarse de Dios. Dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Saben? El que nos ha creado puede ver nuestros pensamientos y nuestra imaginación, ¿cierto? Dios está observando todo en la vida del hombre. Dios está viendo todo, incluso lo que tiene por dentro, lo que está pensando, lo que está imaginando. Todo Dios lo está observando, ¿no? En este momento Dios también no nos observará a nosotros. ¿No sabrá lo que hicimos el día de hoy? ¿No conocerá en este momento cuáles son sus pensamientos? ¿No sabrá lo que está imaginando también en este momento? Lo sabe también, ¿no? Hay algo que debemos de recordar. Dios está viendo y observando todo lo que hacen las personas. Y aquí estaba viendo la magnitud de la maldad que tenía el ser humano en la tierra. Sus obras, sus pensamientos eran de cometer pecado. Entonces a Dios esto le entristeció tanto el corazón que incluso utiliza una palabra así: se le partió el corazón. Dios se lamentó de lo que el hombre había hecho. El hombre se había corrompido completamente de la naturaleza con la que Dios lo había hecho. Dios es amor, es vida, es luz. Entonces, con su imagen y semejanza, Dios había creado a los hombres, pero todo este hombre se desvió completamente, ¿verdad? Entonces ahora recordemos, Dios había pensado y visto a un hombre que en ese momento también tenía el corazón de Dios. Se los leo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofre, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hace un momento yo les enseñé el libro de Números capítulo 13, ¿verdad? Hablando acerca del amor de Dios y la justicia de Dios. Estos dos atributos en Dios siempre están reflejados, en el hombre y en su juicio. Siempre van de la mano, ¿verdad? Viendo el capítulo 13, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? ¿Cuál es el sentimiento y el atributo de Dios que muestra aquí? Su juicio, ¿verdad? Dice la Biblia que Él había decidido el fin de todo ser. Pero ¿saben cómo es que Dios llegó a este punto de tomar esta decisión? Nada más porque sí. ¿No fue a causa de algo? ¿No fue causado por el mismo hombre? Fue causado por la misma perversión del hombre, ¿no? Pero vean, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofre, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios nunca va a efectuar su juicio si no lo hace también mostrando su amor. ¿Para qué servía el arca? Para salvar a las personas, ¿no? Entonces Dios al mismo tiempo estaba pensando: voy a juzgar a este mundo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. No lo hace solamente porque sí. Entonces ahora Dios también mostraría la manera en la que las personas se podrían salvar de este juicio, ¿verdad? Ahora en este momento podríamos pensar cuál sería la incertidumbre de Noé. ¿Haré caso a Dios o no? ¿Obedeceré a lo que Dios dice o no? ¿Por qué? Lo que Dios está diciendo aquí
en su decisión es algo muy extraño, ¿no? ¿Cómo es que Dios va a juzgar a este mundo con un diluvio? ¿Cómo es que Dios va a juzgar a todas las personas por esta causa? ¿Por qué Dios me estás pidiendo que haga esto? ¿Por qué Dios me estás pidiendo que haga este trabajo? ¿Será que realmente Dios hará esto? Y esta duda a Noé también le surgía por lo siguiente. En ese tiempo la tierra era muy diferente, ¿verdad? La tierra era muy distinta. Toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Leamos juntos. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hasta ese momento, Noé no había conocido qué es lo que era la lluvia. Entonces, para Noé sería una decisión fácil, pero la Biblia dice que él obedeció y él juzgó al mundo haciendo el arca, lo que Dios le había mandado a hacer, ¿verdad? Por eso también la Biblia dice que Noé era el pregonero de justicia. Entonces lo que Dios había prometido sin falta se iba a cumplir. Recuerden, por favor, Dios es amor. Él retarda su juicio, tiene grande misericordia. Él quiere perdonar la iniquidad y el pecado, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Quiere decir entonces que este juicio en la vida de los hombres sin falta se iba a cumplir. Por eso la Biblia dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, aunque Dios retardó el juicio, sin falta le llegó, ¿verdad? Entonces la Biblia se cumple perfectamente, ¿o no? Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y el pecado, aunque sin falta, aunque nunca tendrá por inocente al culpable. Quiere decir entonces que sí o sí Dios iba a efectuar su juicio. Pero miren, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Lo que nosotros podemos saber acerca de ese acontecimiento es que no fue solamente una lluvia natural. No es que de repente comenzó a llover solamente y que la tierra comenzó a gradualmente a subir y a subir el agua. La Biblia lo que está diciendo aquí es acerca de un cataclismo, una catástrofe. ¿Saben qué es un cataclismo? Una catástrofe, ¿no? Dice la Biblia: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Quiere decir que todo el agua que había debajo de la tierra comenzó a romper la corteza para salir, ¿no? Entonces el agua estaba saliendo tanto por debajo como también estaba lloviendo. Hay videos que la gente ha hecho hablando acerca de esto. Vamos a ver un video animado acerca de esto, para solamente imaginar un poco cómo es que pudo haber sido ese día, según lo que dice la Biblia. Tras el diluvio, murió. ¿Se imaginan cómo pudo haber sido en ese momento? Pero miren, vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Para qué estamos aprendiendo en la Biblia el día de hoy? ¿Con qué propósito estamos aprendiendo la historia del mundo antiguo? ¿Para qué? ¿Saben? ¿Recuerdan? Este libro es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero algunas veces lo decimos solamente por inercia, ¿no? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué es? Comprobar que la Biblia es verdad. Hay algo que debemos de pensar. Dios no quiere que usted y
y yo tengamos una fe a ciegas, solamente decir que Dios existe porque sí, solamente decir que creemos en un Dios porque hay que creer, ¿no? Porque desde la infancia, desde chicos nos han dicho que tenemos que creer en un Dios, que tenemos que alabar a un Dios, ¿verdad? Que tenemos que leer nuestra Biblia. Lo que nosotros en este tiempo estamos haciendo es comprobar si la Biblia realmente está diciendo la verdad o no. Entonces, al comprobar que la Biblia dice la verdad, usted mismo puede tener la confianza en la palabra. Y al tener la confianza en la palabra, puede automáticamente creer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así puede ser. Por eso, entonces, vamos a ver algunas cosas, algunas evidencias acerca de lo que ha pasado. ¿Creen que realmente el diluvio haya existido? ¿De verdad todo el mundo se inundó con el agua? ¿Será cierto o no? Entonces todo lo que Dios dice que acontecerá, nunca lo deja sin las pruebas, sin las evidencias, ¿cierto? ¿Esto qué es? Las montañas, ¿no? Montañas muy altas que nosotros conocemos. Entonces pensemos en alguna cosa acerca de lo que pudo haber acontecido en el diluvio de Noé. Yo les dije que en el diluvio de Noé esto fue una catástrofe, un cataclismo, ¿cierto? En ese momento no solamente hubo lluvia, agua, sino que también había rocas, tierra, lodo, un montón de cosas que estaban haciendo alrededor, ¿verdad? Un montón de cosas que se movían de una manera extremadamente rápida. ¿Por qué? Porque esto era una catástrofe. Entonces, al hacer esto, una catástrofe, pensemos en algo que hemos encontrado como una evidencia. En las montañas más altas lo que han encontrado al excavar son fósiles, ¿verdad? Pero no de fósiles pequeños o de algunos nada más, sino que han sido una gran variedad de fósiles y también de tamaños encontrados en la cima de las montañas. De hecho, cuando nosotros vamos también a la arqueología, nos encontramos con lo siguiente: el Valle de las Ballenas, un tesoro de fósiles. ¿En dónde? ¿Sí están despiertos? ¿Sí? ¿Sí me están prestando atención? ¿Sí? ¿En dónde es esto? En el desierto, ¿verdad? Y en el desierto es el lugar más seco, donde no hay agua, ¿verdad? Pero dicen, según también los historiadores, que hay un valle que se encuentra en los fósiles de las ballenas. No es algún animal pequeño, sino que realmente los animales tan grandes como las ballenas en algún momento estuvieron en este lugar y se convirtieron en fósiles. Es algo que seguramente en la escuela antes nos enseñaron, ¿no? ¿Cómo se forman los fósiles? ¿Y alguien sabe de qué manera se forman los fósiles? Por ejemplo, si un animal, un perro, se muere en el parque, con el paso del tiempo se va a convertir en un fósil. ¿Creen que sea así? No. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se cree un fósil? Muchas otras características, ¿no? Diferentes. El impacto realmente que tuvo que tener en este momento una roca con el agua. ¿Para que qué? Para que ahí quedara pegada un animal, ¿cierto? Así se creó un fósil. Y miren, al ver las historias, al ver las evidencias acerca del diluvio de Noé, de hecho nosotros nos pudiéramos pasar toda la noche, ¿verdad?, hablando acerca de las evidencias. Y esto para ustedes, por favor, que no solamente quede en un conocimiento, algo como muy bueno para aprender, algo como muy curioso. Recordemos, por favor, que lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento son las evidencias de que la palabra es verdad, de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Por eso, sin falta se va a cumplir. Cuando vamos a otro tipo de evidencia todavía más importante, solemos encontrarnos con esto: los lagos de sal. ¿Saben qué son los lagos de sal? Pero vean, yo les estoy diciendo lagos de sal, no les estoy diciendo ríos de sal. Si yo les dijera ríos salados, sería algo muy normal, ¿no? Pero ¿qué les estoy diciendo yo? Lagos de sal. Especialmente a mí hay algo que me impresiona. Hay un país que ustedes conocerán, ¿no? Bueno, habrán escuchado: Mongolia. ¿Lo han escuchado antes? Este país de Mongolia, en todo el país, en toda esta zona, no se cuenta con un mar, no tiene mar. Pero ¿saben? Existe un lago salado llamado Urs, que tiene agua salada. Viendo la Biblia podemos encontrar una cosa que dice en el libro de Salmos:
Subieron los montes, descendieron los valles. Así es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, si en ese lugar había una gran cantidad de agua, cuando esto pasa, subieron los montes, descendieron los valles. Quiere decir que entonces el agua que estaba ahí se quedó atrapada. Y con el paso del tiempo esto se convierte en un lago de sal, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo podríamos explicar? ¿De qué manera se podría explicar? Hablando acerca del diluvio de Noé, ¿verdad? Cuando vamos a otra evidencia, y es que en realidad hay muchas evidencias, todo lo que vemos incluso a nuestro alrededor, las capas sedimentarias, la forma del agua, son lo que nosotros podemos conocer y experimentar para creer que realmente el diluvio fue verdad. Vamos a avanzar en esto y miren, nosotros conocemos o habremos escuchado acerca de los desiertos de sal, ¿verdad? Desiertos de sal. Por ejemplo, uno muy famoso, creo que de los más famosos, el Salado de Uyuni, que se dice que es también de los más grandes. Este desierto de sal se encuentra a 300-650 metros sobre el nivel del mar. ¿Es mucho o poco? Mucho, ¿verdad? Entonces, para que en este desierto haya toda esta cantidad de sal, ¿qué es lo que antes tuvo que haber? El agua, ¿verdad? Pero entonces tal vez alguien podría preguntarse, bueno, entonces estamos hablando acerca de un diluvio universal. Quiere decir que en muchas partes del mundo tenemos que encontrar este tipo de desiertos. En Argentina, en Estados Unidos, también en Chile y también en nuestro país, ¿verdad? En Puebla. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos explicar? Viendo el diluvio de Noé, ¿verdad? Ahora, quiero mostrarles algo. Lo que ustedes ven aquí en toda esta parte, ¿qué se imaginan que es? ¿Qué creen que es? Parece una pequeña isla, ¿no? ¿Y quién diría que es esto? ¿Qué dirían que es esto? Cactus, ¿no? O algún tipo de árbol que crece en el desierto. Pero lo que nosotros nos encontramos aquí es que todo esto es una isla de fósiles de coral. ¿Y dónde encontramos normalmente el coral? En el fondo del mar, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos aquí es una isla de fósiles de coral. Impresionante, ¿no? ¿Cómo podemos hablar y explicar acerca de esto? Con el diluvio de Noé. Ahora también Dios ha dicho, tal vez el hombre tenga más dudas, ¿no? Porque el hombre es así. Antes leímos, ¿no? Siempre quiere tapar con la injusticia la verdad. Ahora yo les leo acá. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Dice aquí exactamente, sobre los montes de Ararat. Entonces hay algo muy sencillo. Si quieren comprobar que realmente existió el diluvio de Noé, hay que buscar esos montes, ¿no? Y viendo en el mapa, según se encuentran en Turquía, ¿cierto? Y ya los historiadores también, los investigadores, han hablado acerca de esto, que también realmente esos montes existen y fue donde se encontró el arca de Noé. ¿Pero dónde lo dice? Génesis capítulo 8. En la Biblia, ¿no? Lo que ha dicho Dios. Aparte, todas las personas en diferentes partes del mundo, alrededor del mundo, lo que han hecho es escribir libros acerca de lo que pasó. Libros por todo el mundo que hablan y narran acerca de la historia de un diluvio universal, centrándose en la misma historia. Veamos este video que ha salido en las noticias. Un grupo de investigadores integrados por expertos de Chile y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no están pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Al final de este video, ¿qué dicen? No están completamente seguros. Es un
99.9%. Qué chistoso, ¿no? Es verdad lo que pasó. Pero miren, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Si la Biblia lo dice, hay que comprobarlo, hay que escudriñar, hay que examinar las escrituras para ver si realmente ha sido verdad o no. Pero entonces, todo lo que nosotros encontramos en este tipo de historias, siempre para nosotros tiene que ser una enseñanza, ¿verdad? Hay algo que pasó en ese momento, algo que ocurrió. Vamos a regresar un poco a la historia. Regresemos un poco a lo que aconteció. Les voy a leer Génesis capítulo 7, versículos 15 al 16. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. ¿Alguien alguna vez vio este versículo en la Biblia? De hecho, cuando nosotros abrimos la Biblia, es muy fácil encontrarnos con esta historia, ¿no? Con el diluvio de Noé, porque rápidamente aparece capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7. Aparece tan rápido la historia de el diluvio de Noé. Y miren, hace apenas algún momento, al inicio, estábamos hablando acerca de que Dios es amor, que Dios es justicia, ¿verdad? Que Dios también tiene paciencia y es tardo para la ira. Ahora lo que acabamos de leer es un milagro, es un acontecimiento que de verdad tenemos que examinar o pensar profundamente en él. Dice la Biblia que algo que no pudo hacer Noé es hacer entrar a los animales al arca. Por eso la Biblia dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Está diciendo la Biblia que los animales comenzaron a entrar de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece a ustedes este acontecimiento? De repente en parejas, los animales comienzan a entrar, comienzan a subir el arca, así de esa manera, ordenadamente. ¿Quién puede controlar esto? ¿Noé o Dios? Noé, ¿verdad? Perdón, Dios, ¿verdad? Dios. Lo que Noé tenía que hacer era construir el arca, subir el alimento, hacer todos los preparativos. Pero lo que Noé no podía hacer era que los animales subieran al arca. Entonces pensemos, imaginemos lo siguiente. Si usted estuviera viendo esta escena, estuviera usted presente mientras sucede esto, ¿qué sentiría en ese momento? De repente, al ver que los animales están subiendo de 2 en 2, así, en orden al arca, ¿no sentiría incluso, aunque sea alguna curiosidad? Sí, ¿verdad? Algo va a pasar, algo va a suceder, algo tenía que pasar en la vida de los hombres, algo tenía que surgir, ¿cierto? Esto sería como la última advertencia de parte de Dios, sería como la última oportunidad. Los hombres estaban observando, estaban viendo qué es lo que sucedía, pero incluso en ese momento aún no quisieron subir. Dios todavía no cerró la puerta del arca. Dice que comenzaron a subir los animales. Hasta ese momento Dios no había cerrado el arca, pero la Biblia dice, bien, vamos a leer todos juntos, ¿sí? Vamos a leer fuerte para despertar todos, ¿sí? Vamos a leer fuerte, despacio, bueno, lento pero fuerte. Leamos juntos. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. ¿Saben cuál sería el significado de esta palabra? Y Jehová les cerró la puerta. Noé no podía hacer nada, ¿verdad? Noé no podía cerrar el arca. No le compete a Noé hacer esto, sino que Dios tenía que cerrar el arca. Entonces pensemos, dependiendo de qué lado estén los hombres, tendría un significado. Para los que estaban dentro del arca, ¿qué significaba esto? La salvación, ¿no? Pero para los que estaban fuera del arca, ¿qué significaba? El juicio, la perdición. Dependiendo de qué lado esté, sería el significado, ¿no? Dios ahora entonces les cerró la puerta. Ahora pensemos, en ese momento comenzó a llover, ¿no? Comenzaba a brotar el agua, del cielo también comenzó a llover. ¿Cuál sería el corazón de las personas que están presenciando esto?
de repente comienza a suceder, ¿qué sentirían? ¿A dónde acudirían? ¿De qué manera actuarían? ¿No estarían bien desesperados? ¿No estarían atormentados en ese momento? ¿Qué gran susto estarían en ese momento, no? ¿Qué gran miedo tuvieron que tener en ese momento? Pero entonces, miren, ya no importaba, fuera una mujer, fuera un niño, fuera un hombre, fuera quien fuera, ya no importaba, ¿cierto? La paciencia de Dios terminó. Dios es tardo para la ira, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Quiere decir entonces que aunque retardó el juicio, Dios sin falta lo iba a cumplir, ¿verdad? Y en ese momento la Biblia dice, y Jehová le cerró la puerta. Quiere decir que aunque Noé también tuviera el corazón de querer abrirle a las personas para que pudieran entrar, Noé no podía hacer esto. El único que podía hacerlo era Dios. Pero ya Dios no lo iba a hacer. ¿Por qué? Ya los había esperado mucho tiempo, ¿no? Ya había tenido tanta paciencia en ellos. Ya los había esperado. Ya había retardado su vida. Pero ellos no quisieron subir. Entonces podríamos decir sencillamente, ¿por qué murieron las personas en ese momento? ¿Por qué será? ¿Por tantos pecados que tenían ellos? ¿O porque no subieron al arca? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Porque tenían muchos pecados murieron? ¿O por no subir al arca? Porque no subieron al arca, ¿no? El arca ya estaba hecha, ya estaba fabricada. Era algo bien sencillo poder subir, ¿no? Era algo bien fácil poder subir al arca. Ellos no tenían que hacer nada. ¿A poco Noé estaría cobrando la entrada? ¿Les estaría poniendo alguna condición para que ellos entraran? Era gratis, ¿no? Era para todas las personas. Podían subir. Pero ya, hasta ese momento se terminó la paciencia. ¿Y la Biblia qué dice? Mírenme todos, por favor. Véanme todos, por favor. No duerman. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia entonces? Yo a veces grito para despertarlos, no los estoy regañando. Yo a veces hablo fuerte para ayudarlos a despertar. ¿Sí? Dice aquí la Biblia, en 2 de Pedro 3, hablando acerca también del juicio que ocurrió en el tiempo de Noé. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. La gente se preguntaba, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el primer día hasta ahora las cosas permanecen igual, ¿no? Como en los tiempos de Noé. ¿Hasta cuándo, Noé, va a venir su promesa? Ya estás hablando y hablando por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo va a venir ese día que tú dices? Seguramente ya está enloquecido, ¿no? Seguramente ya Noé completamente se volvió loco. Pero la Biblia dice, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando acerca del cumplimiento de lo que Dios había dicho. Ahora leamos juntos el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice aquí la palabra, los cielos y la tierra que existen ahora, los que nosotros conocemos ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Cuál será la palabra? La palabra de Dios, ¿no? La palabra que ya lo ha prometido. Así como en la época de Noé también Dios había prometido, y aunque retardó la promesa, Él sin falta la cumplió, porque Dios nunca va a mentir. Dios nunca hará que su palabra no se cumpla. Por lo contrario, Dios siempre hará que su palabra se lleve a cabo. Ahora dice aquí, por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los hombres malos, de los pecadores. ¿Saben ahora los países que están en guerra? Normalmente, ¿con qué están amenazando a otro país? ¿Por qué según existe
esta teoría de que Estados Unidos atacó a Irán porque ellos estaban fabricando un arma nuclear, ¿verdad? Ahora entonces, cuando hay guerra entre los países, entre ellos también se están amenazando con una bomba nuclear. La Biblia dice aquí: los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero a ver, ¿cuándo hemos visto esto? Que sea el mundo juzgado por fuego. ¿Cuándo habremos visto esto? Vamos a comparar una cosa. Usted seguramente, viendo la historia, tal vez en algún momento escuchó hablar acerca de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que en ese tiempo hicieron mucho ruido, hubo una gran explosión también por la guerra. Pero vamos a compararla entonces con una de las bombas más de nuestro tiempo, más recientes. Por ejemplo, Sarbo. Dice aquí que esta puede alcanzar incluso 60 kilómetros hacia arriba. Si la comparamos con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, es casi el triple, ¿no? Más del triple, ¿verdad? Entonces ahora, miren, al aprender esta historia, al aprender acerca del diluvio de Noé, de que Dios lo que dijo, su juicio que iba a hacer, ciertamente lo cumplió, aunque lo retardó. Aunque él retardó este juicio, sin falta lo iba a cumplir. No importaba si las personas creían o no. No importa si las personas creen o no. Lo que Dios dijo así, lo hará, mostrando su amor y su justicia, ¿verdad? Siempre van de la mano. Ahora entonces pensemos una cosa. Miren todos, por favor, en la pantalla, arriba. ¿Qué tan difícil era para las personas subir al arca de Noé? ¿Qué tan era difícil? ¿A alguien se le complicó entrar al salón de aquí el día de hoy? Fue algo bien sencillo, ¿no? Algo muy fácil. ¿Quién lo había mandado a hacer? Dios. Dios lo había hecho. En el mismo momento que Dios le dijo a Noé que iba a juzgar al mundo, en ese mismo momento le dijo que hazte un arca de madera de gofer y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. ¿En quién estaba pensando Dios? Al momento de darle esta instrucción a Noé para hacer el arca, ¿en quién estaría pensando? ¿En los gusanitos, en los animales, en las aves? Sí, también. Pero especialmente, ¿en quién estaba pensando? En las personas, en los hombres, para que se pudieran salvar. ¿Cierto o no? Para que ellos pudieran salvarse. Ahora pensemos en el mundo del cual nosotros estamos viviendo ahora. El mundo del cual nosotros vivimos en este tiempo. La Biblia dice aquí, Juan capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La Biblia nos está haciendo una advertencia, la Biblia nos está haciendo una advertencia para todos los hombres. Miren ustedes, viendo la historia del diluvio de Noé, no solamente es comprobar si realmente ha existido o no, aunque podamos hacerlo. Con todo lo que existe en el mundo, es lo que vemos, las huellas del diluvio de Noé. Así nosotros podemos comprobarlo, podemos creerlo confiadamente. Pero no solamente se trata de esto, se trata de que las personas hoy en día también piensen en algo, también piensen en lo siguiente: el mundo de ahora, en el cual usted y yo estamos viviendo, también será juzgado en cualquier momento, ¿verdad? ¿Alguien piensa que el mundo va a mejorar? ¿Alguien piensa que el mundo se va a salvar? Mañana vamos a ver las señales del fin del mundo, pero sin tan solo verlo, ¿a poco no estamos viendo que el mundo se envejece? Todo este mundo se está envejeciendo, ¿verdad? Por eso entonces ahora recordemos algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de Dios para con usted, para con las personas? Que todos se salven. ¿Por qué la Biblia está hablando acerca de una salvación? ¿Qué será lo contrario a la palabra salvación? Perdición o juicio. Entonces, si la Biblia habla acerca de que el deseo de Dios es que todas las personas se salven, es porque también nos está hablando acerca de un juicio que habrá en un futuro. Por eso la Biblia dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo que nosotros estamos aprendiendo ahora es que todavía en este momento hay oportunidad, en pocas palabras. Pero yo veo que para algunos
como que no les interesa mucho, ¿no? Miren, la palabra que estamos aprendiendo ahora es una palabra de advertencia. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios quiere salvarle, porque Dios quiere que las personas se salven. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Quiere decir entonces que ahora esta oportunidad que nosotros tenemos al día de hoy, escuchando la palabra, es una última advertencia. Podríamos pensarlo así. Estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad. La puerta en cualquier momento se puede cerrar. El Señor en cualquier momento puede venir a este mundo. Nosotros también podemos morir en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento podemos morir. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar este tiempo. La Biblia dice algo muy importante. Jesucristo dijo algo muy importante hablando acerca de lo que pasó en la época de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La Biblia está poniendo como ejemplo. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Como en la época de Noé, con más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero veamos algo. La Biblia no está hablando ahorita en este momento acerca de pecados tan graves. El comer, el beber, el casarse, es algo que las personas hacen, ¿no? Todos los días, comer y beber. Pero saben, en pocas palabras, en sencillas palabras, de lo que está hablando la Biblia aquí, del desinterés de las personas, del desinterés de los hombres. La gente hoy en día tampoco tiene interés en las cosas de Dios, ¿cierto? La gente hoy en día no se interesa en las palabras de Dios. La gente hoy en día no quiere escuchar. Y la Biblia dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En pocas palabras, entendieron demasiado tarde, cuando ya no había oportunidad, cuando ya no existía esta oportunidad, hasta que llegó el límite de la paciencia de Dios. Por eso nosotros, usted y yo, ¿qué tendríamos que hacer? Miren, aquí sentados están también muchos hermanos, ¿verdad? Ya de hace mucho tiempo, ¿verdad? Están algunos invitados, algunos nuevos, pero también están los hermanos ya de tiempo, ¿verdad? Los hermanos que ya tienen tiempo. Entonces yo les pregunto, y también quiero que cuestionemos algo. ¿A poco estará de más confirmar todavía otra vez más la fe que tenemos? ¿Estaría de más? Sería algo como que ya sabemos, ¿no? Algo muy a la ligera así. Estaría de más. Yo estoy viendo el rostro de ustedes, ¿saben? Yo desde aquí puedo ver el rostro de todos, ¿no? ¿Qué rostro tienen al escuchar la palabra? ¿Qué características tienen al escuchar la palabra? Se puede ver aquellos, ¿no?, que ya están acostumbrados con el seminario, que ya lo saben, que ya lo conocen. Y se puede ver todavía también el corazón de aquellos. Pero miren, Dios en este momento también a cada uno de nosotros nos está advirtiendo, nos está diciendo, esta podría ser también la última oportunidad para nosotros, no solamente para los nuevos, para los que han venido por primera vez, sino también para aquellos que ya llevan tiempo, ¿no? El corazón se enfría, se va enfriando, se va enfriando. Olvidamos y olvidamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada vez que tenemos oportunidad? Volver a recordar la gracia que hemos recibido por parte de Dios. Cuando avanzamos en la historia, hablando acerca de nuestro segundo tema, podemos ver que las personas no han cambiado hasta el día de hoy la manera en la que vivían en los tiempos de antes. Ahora, nosotros aprendimos acerca de el juicio del mundo antiguo. Vamos a aprender ahora brevemente acerca de la tribulación que tuvo una nación. ¿Pero por qué razón? Ya aprendimos nosotros acerca de Noé, ¿verdad?
Conocemos también la familia de descendencia que tuvo Noé, hablando acerca de un hombre llamado Sem. Cuando vemos su genealogía, hablamos acerca de la vida de un hombre llamado Abraham, que Dios lo ha llamado ¿para qué? Para que sea el siervo de Dios, para que ahora él también comience nuevamente a restaurar lo que el hombre se había perdido, para que a través de este hombre también pueda venir Señor Jesucristo a esta tierra a restaurar todo lo que se había perdido en esta tierra. Y miren, cuando vemos esta historia, ahora tenemos que comenzar a hablar acerca de la historia del pueblo de Israel. ¿Alguien lo ha escuchado antes? El pueblo de Israel. Hoy en día creo que nadie se ha perdido de escuchar acerca de Israel, ¿no? Todos los días en las noticias estamos hablando y aprendiendo acerca de Israel, ¿verdad? Que se encuentra en el centro del mundo. Y Dios hizo algo en ese momento. Los escogió por una razón al pueblo de Israel. Se los leo acá. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cuando vemos este versículo, Isaías 43:10, hablamos acerca del propósito que Dios hizo al elegir al pueblo de Israel. Dice, vosotros sois mis testigos. Sabemos fácilmente, ¿no? ¿Cuál es la función de un testigo? Testificar acerca de algo o acerca de alguien. En este caso era acerca de Jehová, para que me conozcáis y entendáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. El pueblo de Israel tenía que entender esto, tenía que conocer y creer acerca del único Dios verdadero, para que Él mismo sea el testigo a todas partes del mundo. Pero hay algo que queremos aclarar primero. ¿Quién puede ser el testigo de Dios? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jacob, Israel. Está hablando acerca del mismo, cuando Dios le ha cambiado el nombre. Y dice, no temas, porque yo te redimí, yo te puso nombre, mío eres tú. Dios a quien había elegido era al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios únicamente había elegido al pueblo de Israel. El resto de las personas que viven en el mundo se les llaman como los gentiles. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos cuál fue la relación o el pacto que tuvo entre Dios y Abraham, nos encontramos con lo siguiente. Dios le había prometido a Abraham una tierra, la tierra de Canaán. Dios le había prometido también a Abraham una nación grande, y le había prometido también una bendición, pero no carnal, sino espiritual. Es decir, la salvación también a través de Él a todas las personas del mundo por medio del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver esto, es importante. Romanos capítulo 9, se los leo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Leamos juntos, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora entonces está diciendo lo siguiente: el pacto que había hecho entre Dios y Abraham era también para darle la bendición a todas las personas del mundo por medio de Cristo, ya que por medio de la tierra de Israel, de la nación de Israel, vendría el Señor Jesucristo a este mundo. Y miren, vamos a aprender algo, a conocer cuál sería la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Mío eres tú, oh Jacob, mío eres tú, oh Israel. Yo te he tomado para que vosotros seáis mis testigos. Entonces, viendo la Biblia, en el libro de Deuteronomio especialmente, capítulo 28, Dios está diciendo algo. Ahora yo les voy a leer. Usted en este momento piense que esta palabra está dirigida para usted personalmente. Yo les leo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo,
si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Dios con qué propósito eligió al pueblo de Israel? Un pueblo tan pequeño, tan débil, tan inferior a otras naciones. ¿Por qué Dios lo eligió? Para darle la bendición. Pero esto tenía una condición. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición primero? Ellos primero tenían que escuchar. Entonces, cuando ellos escucharan bien, ellos también, entonces, lo que tenían que hacer era obedecer a los mandatos de Dios. En ese momento, Dios en toda su área de su vida les iba a dar la bendición, ¿cierto? Pero miren, ya que Dios ha tomado al pueblo de Israel como un hijo, no solamente existiría la bendición. Avanzando en este libro, dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustará tu enemigo, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Ahora, ¿de qué dependería la maldición a ellos? De lo mismo, ¿o no? De lo mismo. Si no oyeres. Entonces, vean, ¿qué es lo que primeramente Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel? Una cosa, y eso era primero oír, ¿verdad? ¿Recuerdan el día de ayer? Algo muy importante que yo les dije. Hay una sola cosa que ustedes tienen que hacer. Solo una. ¿Qué será? Oír, escuchar. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al menos lo que ustedes tienen que hacer aquí es prestar mucha atención, es escuchar con bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Este era el pacto que Dios había hecho con Israel. Si escuchas, si obedeces, obtendrás la bendición. Si no escuchas y los obedeces, entonces obtendrás la maldición. Y para que Dios cerrara este pacto, dijo lo siguiente, viendo al último, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La Biblia lo dijo muy claramente. ¿Cuál es el corazón de Dios para con las personas? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En ti está el escoger, ¿cierto? Ustedes también tienen lo mismo el día de hoy. También pueden escoger, también pueden elegir. Y Dios dice: escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál era el corazón de Dios? El darles vida, el darles bendición. Esto es lo que Dios quería para su vida. Pero tristemente nos encontramos en la Biblia con un pueblo obediente y sumiso a Dios. Esto es lo que nos hemos encontrado en la Biblia. Nos hemos encontrado tristemente con todo lo contrario. La Biblia al pueblo de Israel lo menciona desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Será la nación que existirá hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué creen que sucedió con ellos? Oír es algo muy difícil. Oír será difícil. Pero parece que es lo más difícil, ¿no? Parece que puede ser lo más difícil. Ahorita, ¿cuántos están batallando, no? Por escuchar con atención. Tristemente, en ese momento, y en la Biblia dice lo siguiente: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron sus cerviz y no escucharon tus mandamientos. Lo único que ellos tenían que hacer bien, ellos lo hicieron mal. Aquí también dice: ellos no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron sus cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste.
Dice la Biblia aquí, el pacto era el siguiente: si obedeces, si escuchas y obedeces, obtendrás la bendición. Si no escuchas y desobedeces, obtendrás la maldición. ¿Y qué dijo? Ellos no quisieron oír. Pero miren, aquí dice lo siguiente: ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. ¿Qué quiere decir? Dios ya había hecho una grande obra en el pueblo de Israel. Dios ya les había dado tantos milagros, tantas muestras de su amor, ¿verdad? Dios ya lo había hecho en su vida, pero aún así ellos endurecieron su corazón, no quisieron escuchar, no quisieron oír, ¿verdad? Por eso, miren, cuando hablamos en la época de Jesucristo, vamos a ver lo siguiente: los religiosos, los fariseos, los que se decían escuchar la Biblia, ellos eran alabados por Cristo. Ellos todo el tiempo eran señalados, regañados por Señor Jesucristo, ¿verdad? Y veamos, ¿cuál fue la razón? ¿Qué es lo que Jesucristo les decía? Pues el corazón de este pueblo, se refiere al pueblo de Israel, está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Cuál era el corazón de Dios? Para que yo los sane. Pero dice aquí, este pueblo tiene un corazón endurecido. Al tener el corazón endurecido, sus oídos no pueden oír, sus ojos se han cerrado, sus ojos no pueden ver. ¿Qué tan importante es el corazón para nosotros? ¿Por qué aprendemos tantas evidencias? Alguien tal vez trae algunas dudas, ¿no? Algunas incertidumbres. ¿Dios existirá en verdad o no? ¿Será cierta la Biblia o no? Pero hemos visto qué tan grandes son las maravillas de Dios, qué tan grande es la obra que Dios ha hecho. Automáticamente lo correcto y lo normal sería que el corazón de las personas se humillara ante la palabra de Dios. Pero a veces sucede lo contrario, ¿verdad? A veces pasa completamente lo contrario. Algunos endurecen su corazón. Por eso Jesucristo les dijo lo siguiente. Leamos juntos. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué ellos eran hipócritas? Porque Dios les dijo hipócritas. Hipócritas porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste. De labios hablan muy bien, ¿no? De labios se sabe en la Biblia. De labios ellos también memorizaban la Biblia, enseñaban a otras personas, hablaban muy bien, enseñaban muy bien a otras personas, ¿cierto? Pero entonces cuando ellos escuchaban la palabra de Cristo, lo rechazaban completamente. Por eso el Señor les dijo hipócritas. Y cuando vamos todavía a la Biblia, Jesucristo les dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, si no quisiste? En pocas palabras, ellos no quisieron. Rechazaron la ayuda y la gracia de Dios. Entonces, ¿saben qué sucede con esto? Cuando una persona no tiene el corazón de escuchar, cuando una persona no tiene el corazón para oír, los ojos para ver, lo que sucede es que se corrompe completamente, se pierde completamente. Por eso veremos entonces, aunque Jesucristo estaba en medio de ellos, haciendo milagros en medio de ellos, ellos no pudieron creerle, ellos no pudieron obedecer. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Jesucristo estaba delante de ellos, ¿no? Lo llevaron a la cárcel, lo tomaron como prisionero, y entonces un hombre, un gentil, les pregunta lo siguiente. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Saben cuál fue la respuesta de esta pregunta? Ellos le dijeron, todos le dijeron: sea crucificado. Y miren, en este momento Pilato hizo lo siguiente: vamos a traer a la persona más mala que existe en este lugar. ¿Cómo se llamaba? Barrabás. Entonces él pensó, seguramente, ¿no? Ellos escogerán a
Jesucristo en lugar de Barrabás. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Todos le dijeron: sea crucificado. Y no solamente esto, la consecuencia de sus actos la tornaron así. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué les parece el corazón de ellos? Ellos eran personas que no conocían la Biblia. Ellos no conocían de la Biblia. No habían leído nunca la Biblia. Eran hombres bien malos, bien perversos, bien corrompidos. En su corazón no eran, ¿no? Pero en su vida ellos eran muy bien, ¿no? Hablaban muy bien. Lo que ellos dijeron, todos contestaron: sea crucificado y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Dios ya había aprovechado. Volviendo al tema del pacto, en Deuteronomio capítulo 28 dice lo siguiente: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. La Biblia ya había profetizado. ¿Qué es lo que Dios les iba a dar a ellos? La maldición por sus actos. Entonces, ¿qué merecerían las personas que llevaron a Cristo ante la muerte y que también echaron la culpa a sus hijos? La maldición, ¿no? Obviamente. Y la Biblia ya había dicho: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Vamos a ver la historia entonces de la aflicción del pueblo de Israel. Esta palabra se habrá cumplido perfectamente o no. Cuando vemos al imperio romano y su estandarte, esta es un águila, lo cual ya había profetizado la Biblia. Entonces ellos los sitiaron y también los destruyeron. En el año 30 fue cuando Cristo murió. Jesús muere en el año 30. Y en el año 70, por el general romano Titus, es cuando viene Roma a destruir al pueblo de Israel. Es cuando Jerusalén es sitiada. Es cuando comienza la tribulación y todo el martirio al pueblo de Israel. Ya podemos ver la consecuencia de sus actos, todo lo que pasó en ellos. Incluso los utensilios sagrados que ellos tenían fueron robados de su lugar. Lo que ellos tomaban como lo más sagrado, su propia tierra, su propio templo, fue destruido, fue puesto en llamas. Esta historia ya la conocemos bien, ¿no? Todo esto fue destruido. La consecuencia de los actos de la tierra de Israel, del pueblo de Israel. Por eso ahora nosotros conocemos algo, ¿no? ¿Qué es esto? El muro de los lamentos, ¿verdad? Ellos siguen lamentando, pidiendo plegarias ante Dios. Por eso, de hecho, en este momento, en el presente, ellos ya no adoran como en el Antiguo Testamento. Por eso existen muchos rabinos, ¿no? Porque ellos no pueden llevar la adoración como la habíamos visto en el Antiguo Testamento. Dios ahora entonces a ellos les iba a traer la maldición. Todo lo que Dios les había prometido se iba a tornar completamente lo contrario. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Viendo la historia de Israel, todo lo que sucedió después de lo que ellos hicieron fue algo completamente triste y lamentable. En el año 135, un hombre llamado Adriano, el emperador Adriano, mató a muchos judíos y los dispersó por todas partes de la tierra. Por eso existen muchas comunidades judías, ¿no? Por todos lados. Ellos recibieron completamente la desgracia por su desobediencia. Algunos piensan, viendo todo lo que les pasó, dicen: pues no que este es el pueblo de Dios, no que esta es la nación de Dios. Pero hay que recordar una cosa: Dios es juez justo, sí juzgará la maldad, pero Él siempre quiso recuperarlos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, si no quisiste? ¿Quién despreció la ayuda de Dios? Ellos mismos. Ellos mismos rechazaron la ayuda de Dios. Por eso vemos la historia.
el genocidio en todo el pueblo de Israel, cómo es que ellos fueron dispersados en muchas partes del mundo. Vamos a ver este video. Con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía mucha dificultad económicamente y políticamente. Entonces apareció Adolfo Hitler y culpó a los judíos por la guerra perdida y por el colapso de la economía. Cuando Hitler tomó el oficio de ministro en 1933, los nazistas establecieron un plan más grande y más organizado de toda la historia humana para exterminar a los judíos. En enero de 1939, Hitler reunió las regiones que usan lengua alemana e hizo un plan de guerra en Checoslovaquia. Sin embargo, públicamente culpó a los judíos por todas las guerras. El resultado no es la victoria del comunismo y judaísmo, sino es arruinar a los judíos de Europa. Él dijo que esta no es la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra contra la raza. En el frente del tren que tomaron los soldados alemanes, lleno de garabatos, y decía: vamos a Polonia para arruinar a los judíos. Las películas alemanas se trataban de este tema y las usó como propaganda de la guerra. El problema más difícil para nosotros, los alemanes, es cómo arruinar a los judíos. Los judíos que no son como humanos, sino que son insignificantes, están llenando toda Europa con todas clases de crímenes. Batería, prostitución, negocio de drogas, tráfico humano y la prensa que solo quiere arruinar. Todo esto es la obra de los judíos. No hay ningún crimen que no sea cometido por los judíos o estén relacionados con ella. Como la guerra continuó, los nazis siguieron oprimiendo a los judíos. Los judíos tuvieron que llevar puesto en su ropa la estrella de David. Y en Polonia solo podían vivir en los barrios de los pobres. Allí empezó la matanza humana. ¿Qué les parece? Algo sobrehumano, ¿no? Algo muy cruel. Esto fue lo que pasó a la tierra de Israel. Todo lo que Dios les había prometido. La nación, fueron desterrados de la nación. El pueblo todo fue dispersado. Los trataron peor que animales. Hacían experimentos en ellos estando vivos. ¿Quiénes? Los alemanes, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos la farmacéutica de Alemania es muy buena, ¿no? Tienen buena medicina. La aspirina, ¿saben de dónde viene? De los alemanes. Hacían experimentos en los judíos estando vivos. Los trataban peor que a un animal. Los mataban, los encarcelaban. Todo esto, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de toda esta desgracia? Viendo a la Biblia, volviendo al pacto que nosotros estamos aprendiendo ahora, vamos a conocer más aún. Todas las naciones dirán: ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó
de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. ¿Cuál era el propósito por cual Dios los había elegido a ellos? Para dar testimonio acerca de Dios. Pero ellos estaban haciendo completamente lo opuesto a lo que Dios les había elegido. Ellos dejaron el pacto, fueron y sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a ellos, a los que no les habían dado nada, cuando Dios les había dado todo. Pero ahora, hasta este punto no vamos a quedarnos, ¿verdad? Hay un último tema que nosotros vamos a tocar, y esto es la restauración de Israel. El hecho de que Israel siga hasta el día de hoy, aún con sus guerras y todo lo que tiene, quiere decir que Dios también sigue gobernando la historia de la humanidad. Yo les voy a leer aquí Lamentaciones 3:22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este es el amor de Dios. Dios no los iba a dejar así. Dios no los iba a dejar a la perdición. Por eso, si seguimos nosotros aprendiendo, nuevamente Deuteronomio dice lo siguiente: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Quiere decir que Dios no los iba a dejar así. Dios no los iba a dejar al olvido, ni tampoco iba a permitir que la nación de Israel desapareciera. Lo sabemos muy bien, ¿no? Hasta el día de hoy existen. Y Dios no solamente iba a hacer grandes obras en ellos, nos iba a mostrar todo el gran poder que tiene Dios. Cómo es que Dios hasta el día de hoy también controla toda la historia de la humanidad. La Biblia dice cosas muy interesantes y peculiares como esta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concederá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Saben lo que dice aquí? ¿Nacerá una nación de una vez? Cuando nosotros vemos toda la desgracia de la nación de Israel, ahora vamos a pensar entonces en su restauración. Algo que realmente Dios solamente sería capaz de hacer. Algo que nunca en la historia de la humanidad se ha vuelto a ver. Que una nación se independice de un día a otro. Esto es lo que Dios iba a hacer. Y la Biblia dice: no es por ti, sino por mí. Porque iba a cumplir el pacto que había prometido a tus antepasados. Entonces, esta palabra de Isaías, escrita hace más de 2700 años, también se tenía que cumplir, ¿verdad? Miren, parece que no les sorprende mucho, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy raro para que puedan entenderlo. Si una mujer se embaraza durante la mañana, ¿puede dar a luz durante la noche de ese mismo día? Pues es algo imposible, ¿no? Algo completamente imposible. Pero la Biblia dice: conseguirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Fue exactamente lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Después de que tenían por más de 2000 años desterrados de su tierra, Dios les ha vuelto a dar esa tierra que le había prometido a su antepasado Abraham. ¿Es algo sorprendente o no? Lo que estamos hablando ahora es el cumplimiento de las profecías. Esto fue no un acontecimiento ligero, sino que fue algo que realmente retumbó en ese momento, realmente un milagro. Y dice la Biblia: y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Sabrán que yo reedifiqué y planté lo que estaba desolado. Dios lo iba a hacer a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para dar testimonio a otras naciones de la existencia y del control por parte de Dios. Es algo que en nuestro tiempo se ha visto, ¿no? Algo que en nuestro siglo hemos visto. Todo lo que antes fue destruido y arruinado como un desierto,
ha venido a ser, dice la Biblia, como el huerto de Edén. Veamos también este video. ¿Cómo ha sido el cambio? Completamente diferente a lo que vimos antes. ¿Les pareció bonita? ¿Sí? Ahora en este momento tal vez no. Nadie quiere ir a Israel en este momento. Pero es hermoso, ¿no? Completamente distinto. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Hasta este punto entonces, ahora ustedes pueden creer en la palabra de Dios. ¿Es verdad o no? Es verdad. Y vamos a avanzar un poco más. La Biblia dice así, en las letras azules: y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios iba a comenzar a restaurarlos. Iba a comenzar a restaurar a esa nación perdida, desolada, esparcida. Pero vean, no solamente Dios dijo: los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, sino que Dios también había dicho la manera en que lo iba a hacer. Y todos estos son los libros del Antiguo Testamento: el libro de Ezequiel, el libro de Isaías. Y dice aquí: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? El profeta Isaías, también viendo en una visión, se dio cuenta. ¿Quiénes son aquellos que están volando como nubes y como palomas a sus ventanas? Hablando acerca de un avión, ¿no? Pero así lo describió el profeta Isaías: como palomas que vuelan a sus ventanas. Está hablando y explicando la manera en la que el pueblo de Israel iba a regresar hasta su tierra. Es algo que era incomprensible en ese momento. Obvio, en ese momento no existía el avión, todavía no se había fabricado, pero Dios ya lo había dicho y lo cumplió, ¿verdad? De todas partes de la tierra ellos tenían que volver, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Todos ellos tenían que regresar a su tierra. De una o de otra manera ellos lo tienen que hacer. Cuando comenzó también la guerra entre Ucrania o Rusia, muchos judíos regresaron a la tierra de Israel. Ahora en este momento, como a ellos no los quieren, en muchas partes del mundo, algo que se le llama el antisemitismo, no los quieren, los menosprecian y también los atacan. Entonces ellos tienen que regresar hasta su tierra. Obligadamente se tiene que cumplir la palabra de Dios, tiene que hacerse verdad. Entonces, podríamos tardar toda la noche, ¿verdad?, hablando acerca de esto. Pero tan solo con esto podemos creer, ¿o no? ¿A alguien todavía le queda duda de que la Biblia es verdad? Ya no hay duda, ¿cierto? Pero aquí no solamente tenemos que parar: se cumplió todo esto. La Biblia dice lo siguiente, leamos juntos: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia dijo: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros.
ya vimos la historia de Israel. En la historia de Israel, los hombres eran necios o no. Eran bien necios, ¿no? Es lo que nosotros podemos ver. A pesar de que ellos ya habían visto lo que Dios había hecho durante mucho tiempo. Vieron las 10 plagas, vieron también cómo el mar rojo se abrió, vieron cómo Dios sacaba agua de la roca, cómo también les traía el maná. Aunque ellos veían todo ese tipo de ejemplos, ellos aún así después se iban en pos de dioses ajenos, le daban la espalda a Dios, se olvidaban del pacto, aún con todo lo que vieron. Eran tan necios, ¿verdad? ¿No creen así? Ahora preguntémonos algo. ¿Y nosotros cómo somos? Nosotros no seremos igual, ¿no? A veces así somos, ¿no? Dios nos ha mostrado su presencia, su poder y su deidad en todas las cosas. Como ya les dije, ¿no? El respirar, el que nuestro corazón esté latiendo, para nosotros es algo cotidiano, algo que tal vez ni siquiera damos gracias, ¿no? Porque es algo normal. Pero ¿quién lo hace hasta ahora? Dios lo hace. Él ha retardado tanto su ira y su juicio. ¿Para qué? Lo está esperando a usted, ¿no? Tenía paciencia por usted, ¿cierto o no? Nos está mostrando el ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Sí la recuerdan? ¿Qué hacían los hombres? Solamente la veían, ¿no? Solamente la observaban. ¿Pero hicieron caso? ¿Hicieron caso a la advertencia de Dios? No hicieron caso. ¿Y ahora ustedes? ¿Y ahora nosotros? ¿No acabamos de ver la historia de Israel que ha ocurrido en nuestro tiempo? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Para los nuevos hay que creerlo, ¿cierto o no? Y para los hermanos hay que recapacitar otra vez, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Hay que recapacitar, hay que reflexionar nuevamente la advertencia de Dios a este mundo. ¿Por qué ha sucedido tanta desgracia en el mundo? Cuando vamos a la Biblia encontramos algo así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aunque la luz vino al mundo, aunque Cristo vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué ocurrió en ese tiempo? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué hasta el día de hoy no nos sigue saliendo bien nuestra vida? Porque seguimos amando más las tinieblas que la luz. Entonces hay que recapacitar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le sucedió a la tierra de Israel? La Biblia nos da un ejemplo. Leamos juntos acá. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Israel es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo elegido por Dios. ¿Y qué le sucedió al pueblo de Israel cuando desobedeció? Cuando no quiso escuchar, cuando despreció la gracia de Dios. Ya lo vimos, ¿no? Toda la desgracia, la matanza, el genocidio que les ocurrió. Y la Biblia dice: el árbol verde representa ¿a quién? A los judíos. Si en el árbol verde han hecho estas cosas, entonces en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cuál de los dos se quemará más rápido? Si le encendemos una llama, ¿cuál de los dos se quemaría más rápido? El seco, ¿no? Entonces ahora pensemos en nuestra vida. Si así, siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, les han ocurrido estas cosas, entonces a nosotros, ¿qué nos esperará? Vamos a pensar en algo: el juicio de Dios. Hoy aprendimos eso, ¿no? Acerca del juicio, pero también la misericordia de Dios. Aprendimos acerca del juicio que Dios ha efectuado por el pecado en la época de Noé. Aprendimos también cuál será el juicio que Dios efectuará en la época, en la era del futuro. Algo que ya estamos viendo que se puede cumplir muy fácilmente, pero no termina ahí. Para los hombres que desprecien la gracia de Dios, aun viendo todas las pruebas, ¿qué creen que pasará? La gente dice:
Vive esta vida, porque vida solo hay una. Cuando mueras ya se terminará todo, ¿no? Ya no habrá memoria de nada, ya no pasará nada, pero ¿creen que será así? ¿Nosotros qué aprendimos que tenemos? ¿Qué es lo que somos realmente nosotros? Nosotros somos espíritu, ¿verdad? Somos la imagen de Dios. Entonces eternamente este espíritu también pasará la eternidad en algún lugar, ¿verdad? Y digámoslo claramente, la Biblia dice solamente hay dos lugares, no hay lugares intermedios, solamente el cielo o el infierno. Entonces en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cómo no se juzgará? Si alguien desprecia la gracia de Dios, si alguien rechaza la bendición de Dios, ¿qué pasará si alguien lo hace? Vamos a leer por último. Todo lo que el Padre me da. Vamos a leer juntos nuevamente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Al que a mí viene no le echo fuera. Dios nos está esperando. Ya nos dio la advertencia. Eso es lo que dice la Biblia. No es palabra de un hombre. No queremos darles miedo ni nada de eso. Es lo que Dios ha dicho. Estamos viviendo en el fin de los siglos, ¿no? De hecho, mañana aprenderemos todavía más con exactitud acerca de esta palabra. El tiempo en el que nosotros vivimos ahora no es un tiempo para esconder o aligerar la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que pasará un juicio. Hay un infierno, existe un lugar de eterno tormento. Entonces Dios nos está esperando. Dios quiere que usted venga a Él. Dios quiere que se acerque, que reciba la salvación, que obtenga la vida eterna, que conozca la verdad del Evangelio. Y dice la palabra: el que a mí viene no le echo fuera. No importa quién seas tú, qué es lo que hayas hecho, de qué manera hayas vivido hasta el día de hoy, Dios quiere entregarte la bendición, quiere darte también el Evangelio, la vida eterna. Únicamente nosotros tenemos que venir a Él y escuchar su palabra. ¿Es algo tan difícil? Solo por 5 días, solamente 1 hora y media, 1 hora 40. Es muy difícil. ¿Cuánto tiempo invertimos en otras cosas, en otras tareas? En el trabajo, en la familia. Y no es que sea malo, pero primero hay que darle la importancia a la palabra de Dios, a nuestro espíritu. ¿Qué es más importante que su vida? ¿Qué es más importante que su destino eterno? No lo es nada, ¿verdad? Por eso el día de mañana todos también van a venir. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces nos vemos el día de mañana aquí, si Dios lo permite. ¿Sí? Vamos a orar juntos para terminar. Dios creador, le damos muchas gracias. Gracias le damos por este tiempo que nos ha permitido aprender su palabra. Gracias le damos también porque hasta el día de hoy usted, por medio de todas las cosas hechas, nos quiere advertir acerca del juicio que vendrá a este mundo. Dios, por favor, ayúdanos a tener un corazón humilde y también que sea receptible a tu palabra, que podamos nosotros ahora interesarnos y poner nuestro corazón y nuestro interés y nuestra prioridad en las cosas celestiales y también en nuestra propia vida, en nuestro espíritu. Por eso, por favor, le rogamos que también el día de mañana las personas que han escuchado el día de hoy y también las que han faltado puedan asistir a este lugar y escuchar de su palabra, que todos ellos puedan tener la convicción y la certeza de su destino eterno. Llévalos también, por favor, hasta sus hogares y quite cualquier barrera en ellos que les impida venir el día de mañana. Gracias le damos por todo y todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.